de santidad y de verdad, para que esta palabra, mi Rey, llegue a los corazones tal cual está en el tuyo. Que no me falte nada, que no se quede nada sin expresar de esta verdad, que si la entendemos y la recibimos va a cambiar nuestras vidas. Yo declaro que el temor no pone impedimento para que las personas reciban esta palabra, que toda opinión propia se somete a tu palabra y que solamente tú, Padre, reinas en esta casa. Envía ángeles ministradores para que mientras la palabra sale de mi boca estén ministrando las vidas, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua. Gracias, papá. Gracias por tu palabra que nos cambia la vida. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos mandaste a guardar y a poner por obra tu Torá, a estudiarla, a escudriñar tu instrucción para poder conocerte más. Y aquí estamos por tu gracia, papá, haciendo lo que tú nos mandas. En el nombre poderoso de Yahshua. Amén y amén. Durante mucho tiempo, amados, se nos ha enseñado que seamos fuertes. Hola Eugenio, pastor, bendiciones. Que seamos fuertes, que seamos valientes. Se nos ha enseñado que no tenemos nada que temer. Y es cierto, es verdad. Si realmente somos pueblo, no tenemos nada que temer, podemos estar seguros, podemos estar confiados y no nos debe faltar el valor, como es el título de este mensaje en este día, que no te falte el valor. Sin embargo, vamos a escudriñar las Escrituras para que podamos ver que esto no es algo que nos corresponde de pleno derecho. Por el solo hecho de decir que somos creyentes, no podemos tener la seguridad de que nosotros no tenemos nada que temer, de que podemos andar confiados, porque esto es una orden dada por el Eterno, pero tiene una condición para que pueda manifestarse en nuestras vidas. Y la verdad es, amados, que nosotros tenemos que reconocer que durante muchos años hemos vivido por emociones, por lo que oímos, por lo que sencillamente recibimos. Hasta un verso lo hemos cortado y tomamos una parte de ese verso y ese verso lo asimilamos en la parte que tomamos. Pero la palabra de Dios tenemos que recibirla en su conjunto, en su totalidad. Nosotros no podemos tomar un verso, una palabra y sacarla de contexto y aplicarla a la parte que nosotros querramos aplicarla. No, vamos a escudriñar y es la orden dada por el Señor. Escudriñen, estudien, indaguen, porque es la única manera de nosotros realmente conocerlo a Él. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Conocer la verdad, conocer qué dice Él y cómo son en realidad las cosas. Vamos a empezar y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Como ustedes saben, es el libro que estamos escudriñando en este momento. Y nos vamos a dar cuenta en Devarim 20, del 1 al 4, que nos dice lo siguiente. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros de guerra y fuerzas más grandes que las tuyas, no les tengas miedo, que contigo está Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Antes de entrar en batalla, el sacerdote debe acercarse y dirigirse a las tropas. Y debes decirle: oye Israel, ustedes están a punto de entrar en batalla con su enemigo. Que no les falte el valor. No tengan miedo ni pánico ni temor de ellos, porque es Yahweh su Elohim el que marcha con ustedes para dar la batalla por ustedes contra sus enemigos, para darles la victoria. Una palabra de ánimo. Una palabra que nos está diciendo: no le tengas miedo a tus enemigos, no les tengas miedo a los problemas. Tú vas a salir a la guerra, tú estás en una guerra, pero no temas lo que tengas que enfrentar. Va a haber caballos, va a haber carros que son más fuertes que tú, más ágiles que tú, pero no te asustes, nos está diciendo. Esta palabra a mí me llena como de nuevas fuerzas. Y realmente nosotros tenemos que ver que para nosotros en este contexto no estamos peleando y enfrentando con un ejército a otras naciones, pero sabemos que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios.
y que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos que saber que en nuestro día a día estamos en una guerra. En nuestro día a día nosotros tenemos que enfrentar diferentes situaciones. Es más, yo me acordaba de un sueño que tuve hace unos días en el que yo estaba en un recinto, era como con la iglesia, y no había salida alguna. Yo cogía por un pasillo y trancado, y cogía por el otro, y nada, no había salida, eran pasillos y pasillos, y yo corría de un lado a otro, y parece que Mónica estaba, y yo pensaba en Mónica y decía, pero Mónica seguro que está perdida también, y buscando hasta que por fin encontré una salida. Y en eso, Mónica seguro no encontró la salida, y la veo de lejos, Mónica, por aquí está la salida. Entonces yo meditaba en este sueño, digo, Dios mío, eso es exactamente lo que nos pasa muchas veces. Situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones emocionales, que nosotros no encontramos la salida, no sabemos cómo es que vamos a salir del problema. Está todo trancado. Tú en tu mente, por más que tú razonas, por más que tú quieres que te ayuden, tú no encuentras la manera de la ayuda, ni poder ver más allá de lo que es el problema que te está abrumando. Diga conmigo, es una guerra. Entonces a veces nosotros pensamos como que, wow, guerra, como que algo muy lejos de nosotros, y todo lo contrario. Tenemos una batalla diaria y nosotros tenemos que prepararnos de tal manera que nosotros podamos salir vencedores en esa batalla, de que no dejemos abrumarnos en los diversos callejones por los que tenemos que transitar, sino que tengamos la certeza de que vamos a encontrar la salida. Siempre el eterno Dios de los cielos nos va a mostrar la salida, aunque veamos el juego trancado totalmente, aunque no veamos la luz a lo lejos, la vamos a ver, pero tenemos que cumplir aquellas cosas que el Eterno nos direcciona en su palabra. ¿Por qué? Porque esta guerra, y ustedes saben que viene desde el inicio, cuando estaban Adán y Eva en el Gran Edén, pecan, entonces ahí se levanta la rebelión en contra de nuestro Señor. El hombre infringe la ley, y al infringir la ley, por la rebeldía, entonces se produce la guerra que nosotros tenemos que estar enfrentando todos los días. Pero esa guerra, nosotros tenemos que saber que para estar consciente de lo que estamos enfrentando, tenemos que dividirla en tres partes. Primero, la guerra contra el mundo. Nosotros tenemos una guerra campal, una guerra abierta contra el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que nos seduce, que nos atrae. ¿Y qué quiere nuestra carne? Que nosotros empecemos a hacer amistad con el mundo. Cuando hacemos amistad con el mundo, con las personas del mundo, empieza nuestro ser a tener como manchitas. Una manchita, ya se me abre una ventanita, yo quiero esto, o yo quisiera aquello. Y entonces luego de esa amistad nosotros pasamos en un amor. Ya empezamos a amar las cosas del mundo, y como ya le empezamos a amar, entonces queremos adaptarnos a ese mundo. Y nosotros sabemos que tenemos una orden dada de no te adaptes al mundo, no te adaptes a la corriente de este mundo. Entonces por eso nosotros tenemos que estar en una guerra constante para no caer en un adulterio espiritual. Porque cuando nosotros empezamos a poner cosas del mundo en primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos adulterando, porque estamos poniendo en lugar de Dios otras cosas. Nosotros tenemos que evitar eso. Quizás amigos, lugares, pero sobre todo eso, porque eso quizás sea hasta fácil de cortar, esquemas de pensamientos del mundo. Los esquemas de pensamiento del mundo, amados míos, provocan en nosotros actitudes que nos llevan a la angustia, a la desesperación, porque tenemos reacciones como los del mundo, como si no conocieran al eterno Dios, si no conociéramos al eterno Dios. ¿Qué es importante? Que nosotros desmenucemos, rompamos toda forma de pensar mundana, como piensan los del mundo, y nosotros podamos enfrentar cada problema, cada puerta cerrada, cada camino oscuro, como el Eterno nos dice que tenemos que enfrentarlo, y no como el mundo nos grita
que tenemos que hacerlo. Y esto es clave, amados míos, para nosotros. Así como piensa el hombre, tal es él. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar llenos de la instrucción de Dios para poder reaccionar ante cada problema como Él quiere que lo hagamos. Y entonces podremos mantenernos en paz, seguros y confiados en medio del problema, aunque no le veamos solución. Lo segundo, nuestra guerra contra el propio instinto del mal, con la iniquidad con la que nacemos, que los hebreos le dicen es Yetzer Hará. Es esa inclinación al mal propia de todo ser humano, que entonces te activa la carne. Tú sabes que vienes con una naturaleza dañada, con una naturaleza que estaba acostumbrada a hacer lo que sentía, a hacer lo que quería, y de repente entras a un sistema donde todo es contrario a eso. Ahora, en este sistema, que es un sistema del cielo, no es lo que tú quieres, es lo que papá dice. Entonces ahí nosotros tenemos que romper con esa iniquidad que quiere empujar nuestra carne para llevarnos al pecado. Fíjense qué dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, nuestra carne no está libre para hacer lo que quiere. Nuestra carne tiene un gobierno que se llama el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que nos está diciendo, no lo haga, ten cuidado, no es por ahí, mira lo que el Señor te dice, no escuche a Satanás. Y tenemos una voz, ¿no les pasa a ustedes? Una voz constante que nos está diciendo sí, no, adelante, párate, porque esa es la gracia que nos ha sido dada de saber que no estamos solos, sino que Él nos envió a nuestro Yahshua, a nuestro Mesías, al otro consolador que habita en nosotros para guiarnos. Entonces ya nosotros no podemos pecar y estar tranquilos. Si realmente el Espíritu de Santidad está en nosotros, tenemos una guerra constante entre lo que quizás en algún momento nuestra carne quiere hacer y lo que el Espíritu nos está diciendo, no hagas. Fíjense que dice Jacobo 4:1. que es lo que le llamamos carta a Santiago. Vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esas son las pasiones que se levantan por esa iniquidad, por esa intención del mal, que entonces quieren empezar en una lucha constante con todo nuestro cuerpo. Por eso lo que dice la carta a los romanos, entregar nuestro cuerpo cada día, amados, como sacrificio vivo, agradable a nuestro eterno Dios, que es nuestro culto racional. O sea, racionalmente, intencionalmente, yo tengo que morir a mí y entregarle en adoración mi cuerpo al eterno Dios de los cielos. En este mismo libro o carta de Santiago, ya en Jacobo, que es su nombre real, en el capítulo 4, verso 5, vemos que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, amados. El Espíritu, el Ruach HaKodesh está en nosotros y anhela que seamos santos, anhela que hagamos que lo escuchemos, anhela que caminemos en obediencia, porque anhela que nos vaya bien, porque anhela que tengamos éxito, porque anhela que no nos caigamos, porque anhela que no nos dejemos arrastrar por esa vieja naturaleza que nos persigue constantemente. Entonces, en esa guerra nosotros tenemos que preguntarnos cada día, ¿a quién yo voy a agradar? ¿A quién voy a agradar? ¿A mi carne? ¿Al mundo? ¿A quién yo voy a agradar? ¿O voy a agradar a Dios y voy a caminar conforme a sus designios para que yo pueda dar un fruto y tener vida y tener paz, como nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, cuando estamos escuchando su voz y le estamos obedeciendo, tenemos una vida de paz, una vida de shalom constante, aunque estemos atravesando tribulaciones, aunque estemos atravesando problemas. En tercer lugar, ya vimos que tenemos guerra con el mundo,
tenemos guerra con nuestra iniquidad, que nos lleva a lo carnal. También tenemos guerra con Satán. Y esta guerra con Satán sabemos que es constante, que no se detiene. Sabemos que en cualquier área, en un momento, él puede adversarnos, porque él está para adversar al creyente. Porque al adversar al creyente se lo hace a Elohim, a Dios, porque su guerra es contra Dios y nos usa a nosotros. Eso lo sabemos. Pero yo quiero tomar 2 puntos que son básicos en esta guerra que Satanás nos hace y que nosotros tenemos que defendernos. Lo primero, el origen de su rebelión, que es el orgullo. Cuidado con el orgullo, amados míos, porque el orgullo es el autor de mis propios proyectos. El orgullo es el autor de mi propia opinión. El orgullo es el que me empuja a entender que no es como me dicen que es, o como la Torá o la palabra dice que es, sino es como yo creo que es, porque eso no puede ser así. Diga conmigo, orgullo. Orgullo es el padre de hágalo usted mismo como usted quiera, lo que usted entienda. Entonces sabemos y nos damos cuenta que la persona que se deja gobernar por ese orgullo definitivamente va a tener resultados en su vida no espirituales, sino totalmente carnales, porque ese fue el pecado de Satanás. Queréis ser como Dios, vas a ser como Dios. Esa fue la seducción utilizada, serás como Dios. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Que nosotros tenemos que entender que nuestra meta es agradar a Dios. Nuestra meta no es agradar a los hombres. Nuestra meta únicamente es agradarlo a Él. No exhibirnos nosotros. No que me reconozcan lo bien que yo canto, o lo bien que yo predico, o lo bien que yo hago tal o cual cosa. No, amados míos. Lo importante es que se vea el Señor a través de nosotros, como decía el apóstol Pablo. En todo lo que nosotros hagamos, tenemos que permitir que sea Dios el que se vea, que sea el Señor y no nosotros mismos. Porque sí, muchos tenemos dones, muchos tenemos talento, pero la realidad es que esos dones y esos talentos, si yo no dejo que sean usados por el Espíritu para que el Señor sea glorificado, yo estoy exhibiendo mi humanidad y nada bueno hay en mí. Nada bueno hay en nosotros, amados. Así que nosotros tenemos que vigilarnos constantemente, porque últimamente en las iglesias nosotros nos damos cuenta cómo el ego se le sube a las personas y la realidad es que nosotros tenemos que estar muy lejos de ahí. Muy lejos de ahí, amados míos. No es exaltar el don, es exaltar la manifestación de la presencia de Dios, única y exclusivamente, porque nosotros ¿qué somos? Simples instrumentos, vasos que Él ha limpiado para poder manifestar su plan perfecto para nuestras vidas. Otro punto muy importante con que Satán nos ataca es con el temor. Y miren, el temor es un arma que le da resultado a Él mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque cuando nosotros tememos, nosotros entendemos que es por nosotros que van a suceder las cosas. Entonces queremos cuidar en exceso, queremos vigilar más de lo debido, o si no, nosotros queremos entender que el sustento es por lo que yo consiga, o por las relaciones que yo tenga, o por el lugar donde yo esté, voy a conseguir una cosa u otra. Y eso es una trampa de Satanás, porque entonces le estamos quitando el lugar al Espíritu de verdad y lo estamos tomando nosotros. Y cuando nosotros creemos que las cosas van a suceder por nosotros mismos, por lo que hagamos, o no van a suceder por lo que dejamos de hacer, nuestra vida se convierte en un infierno. ¿Viste, David? ¿Ya? En un infierno se convierte la vida. Eso es una cosa que no podemos evitarlo, porque entonces llevamos una mochila sobre nuestros hombros que nos encorva necesariamente. ¿Por qué? Porque le tememos a los resultados. Y si no, entonces así no se puede vivir. No se puede vivir así porque vamos a vivir amargados, vamos a vivir infelices, vamos a vivir mortificados todo el tiempo en angustia. ¿Por qué? Porque tenemos una carga en nuestros hombros de que somos nosotros los que tenemos que resolver las diversas situaciones. Y la verdad es que es imposible que esto sea así. Toda nuestra carga la lleva el Eterno. El Eterno Dios es el que sabe
cuál tiene que ser nuestro accionar, cómo tiene que ser, qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar. Él lo sabe todo, y si Él lo permite, amados, era porque tenía que ser así, tenía que suceder. Nosotros tenemos que ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 27, que Juan dice, un hombre no puede recibir nada si no viene del cielo. Cuando nosotros llegamos a entender esta verdad, que todo lo que nosotros recibimos es porque Él nos lo envía. Si Él no lo hace, olvídate que tú puedes tener todas las relaciones, hacer toda la diligencia que tú quieras hacer, y es imposible que tú recibas nada que no venga del cielo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? En nuestro día a día hacer todo como para Él. Todo lo mejor en cada área que nos compete, hacer todo lo que tengamos que hacer para agradarlo a Él, única y exclusivamente. De lo demás, Él se va a encargar. Miren, Romanos 7, 18 nos dice que nada bueno hay en nosotros. Todo es por su gracia, porque Él habita en nuestras vidas. Si no, nada bueno podemos hacer. Entonces, ¿de qué van a gloriarnos? Si todo es Él y todo es por Él. Mírenlo ahí para que lo lean ustedes mismos. No hay nada bueno en nosotros, nada bueno. Y fíjense también que nos dice, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, la gracia que nos hace sus hijos. Amados, por su gracia nos hizo hijos, por su gracia nos guarda, por su gracia nos suple, por su gracia nos cubre, por su gracia nos puede usar para hacer cualquier cosa en esta tierra, pero todo es por su gracia, su bendita gracia. Entonces, en esta guerra que nosotros tenemos contra el mundo, con nuestra maldad interna y contra Satán, nosotros tenemos que estar claros en que tenemos que estar, hoy es el día que tenemos que estar sometidos a Dios, necesariamente sometidos a Dios, alineados a su instrucción, alineados a lo que Él nos manda, amados, porque si no, le vamos a dar lugar al diablo. Y si le damos lugar a Satanás, traspasando los límites, como hemos hablado anteriormente, vamos a estar seguros de que nos va a ir muy mal, porque entonces le estamos dando autoridad. Miren lo que dice la carta a los Efesios en su capítulo 4. No den lugar a Satanás, no le den lugar, no traspase los límites establecidos por su palabra para que nos vaya bien y para que Satanás no tenga nada en nuestras vidas. Por eso, amados míos, cuando nosotros estamos caminando así, sometidos a la palabra, no pasando los límites, no dándole lugar al diablo, nosotros estamos a la ofensiva. ¿Por qué? Porque Satanás no va a encontrar manera de turbarnos, no va a encontrar manera de derribarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un vallado alrededor, que es la obediencia a su palabra, que nos tiene cercados en un vallado. Entonces, cuando Él quiera atacar, nosotros no nos vamos a defender del ataque, sino que ya nosotros vamos a estar en la línea directa con el ejército bien armado para deshacer las obras del enemigo sin necesidad de esperar el ataque. No va a poder. La plena intención, la simple intención, lo va a deshacer de inmediato, porque Él va a ver el ejército preparado. Nosotros tenemos que saber que Satanás quiere aniquilarnos. Él viene para desbaratarnos, para robarnos, matarnos y destruirnos y dejarnos insensibles. Entonces nosotros no podemos jugarnos con esto. Nosotros no podemos tener misericordia. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo a la ofensiva. Fíjense, para ponérselo así llano, Israel como nación, cuando recibía el ataque de sus enemigos, atacaba en zonas no pobladas. Y ahí el enemigo se levantaba con mayor furia a desbaratar a Israel con toda su furia y declaraciones y armas de guerra. Hasta un día que Israel se levantó y también atacó en zonas pobladas. Hasta ahí le llegó el juego al enemigo.
¿Por qué? Porque hay veces que hay que levantarse de forma aguerrida y valiente a decirle no a Satanás y decirle tú no vas a pasar el límite, tú tienes un límite en mi vida y ese límite tú no lo vas a pasar. Yo puedo pasar una breve tribulación porque el Eterno lo está permitiendo para moldear mi carácter, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí. Cuando yo sé que Yahweh logra en mí lo que dijo que haría a través de X prueba, ya se terminó. Satanás no tiene cómo manipularme ni jamaquearme. ¿Por qué? Porque yo, y cuando digo yo digo ustedes y nosotros, decidimos no darle lugar al enemigo, sino caminar en obediencia a su palabra. Por eso, entonces, sí, cuando estamos así, cuando estamos revestidos de esta obediencia, revestidos de esta seguridad y de esta determinación de no darle lugar al diablo, entonces sí podemos decir, no tengo miedo. No voy a tener miedo, no me voy a asustar, yo voy a tener valor porque el enemigo no podrá conmigo. Todo ejército que yo vea en contra mía, por más grande que sea, será como un caballo, como un solo caballo y va a ser fácil de derrotar. ¿Por qué? Porque mi Elohim, mi Dios, está conmigo. Él está conmigo, Él está conmigo y Él está conmigo primero porque yo estoy caminando, porque tú estás caminando, porque tú has decidido caminar en justicia. Está imperando la justicia. ¿Qué significa que esté imperando la justicia? Que nosotros estamos caminando en obediencia. Conforme a lo que su instrucción, su Torah nos dice, así nosotros hacemos, sin razonamientos, sin explicaciones, sin emociones en el medio. Si Él lo dijo, yo lo hago. Lo segundo, estamos caminando en confianza. Y caminar en confianza es depender de Él. Es saber que todas las cosas están operando para bien en mi vida. Porque yo lo amo. ¿Y por qué lo amo? Porque lo obedezco. ¿Ustedes se fijan en la cadena? Entonces ahí yo puedo decir que estoy dependiendo de Él. Y porque dependo de Él tengo una seguridad. Él sabe los planes que tiene para mí y son planes de bien y no de mal, para que yo tenga el futuro que Él espera. Yo no estoy viendo nada, yo no veo salida, yo estoy buscando la salida y no la encuentro, pero Él sabe los planes que tiene para mi vida, que son de bien y no de mal. Y por último, en este contexto, yo tengo que caminar por sus caminos, por los caminos que Él trazó para mí. ¿Y qué significa para mí caminar por sus caminos? Rendir mi voluntad. No es mi voluntad, es su voluntad. Yo no contiendo con Él, yo le entrego todo. ¿Qué más tú quieres? Dime qué más, porque todo te lo entrego. Esa tiene que ser nuestra actitud, ese tiene que ser nuestro pensamiento. Entonces, Él nos salvará. Y fíjense que esta palabra en el versículo con que iniciamos el mensaje está en futuro. Él nos salvará, no nos salvó ni nos salva, nos salvará. ¿Por qué? Porque depende de todas estas condiciones que tú tienes que tener para poder tener la seguridad de que serás protegido, de que no tienes que temer, de que no tienes de qué asustarte, porque el Dios que salva, nuestro Yahweh, va a salvarte. No te asustes, no pierdas el control. No importa lo que te esté pasando, no lo pierdas, porque hay una orden dada. Solo preocúpate por cumplir las condiciones por Él establecidas para que puedas estar tranquilo, no importa lo que esté pasando. Y fíjense que si nosotros miramos en la antigüedad, nos damos cuenta que cuando ganaba el pueblo, cuando el arca iba, cuando estaba la presencia en el arca. Entonces el arca era que iba adelante, la presencia. Y cuando el arca estaba, la victoria era segura. Pero cuando el arca no estaba, entonces ahí venía el problema. Vamos a ver, Segunda de Crónicas, en el capítulo 15. Vamos a leer estos versos. Y yo quiero que atiendan bien, porque aquí está el espíritu de este mensaje contenido. El espíritu de Elohim vino sobre Azaryahu, hijo de Oded. Este salió al encuentro de Asá y le dijo: óiganme, Asá y todo Yahudá y Benjamín, Yahweh está con ustedes mientras ustedes estén con Él. Si se vuelven a Él, Él les responderá. Pero si lo abandonan,
Él los abandonará. Israel estuvo por mucho tiempo sin Elohim verdadero, o sea, sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les diera Torá y sin Torá. Pero cuando en su angustia se volvieron a Yahweh, el Elohim de Israel, y lo buscaron, Él les respondió. En aquellos tiempos ningún transeúnte estaba seguro, porque había mucho tumulto entre todos los habitantes de los países. Fíjense aquí, que le está hablando al rey y le está diciendo que por mucho tiempo el pueblo estuvo sin Torá, que por mucho tiempo el pueblo estuvo sin el Dios verdadero. ¿Algún parecido con lo que nos pasaba? Es exactamente el mismo cuadro de cómo estábamos. Una nación destruía a otra nación y una ciudad a otra ciudad, porque Elohim los hizo caer en pánico con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean fuertes, no se descorazonen, porque hay una recompensa para su obra. Cuando Asa oyó estas palabras, la profecía del profeta Oded se animó y eliminó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había capturado en la serranía de Efraín. También restauró el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Reunió a todo el pueblo de Judá y de Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, Manasés y Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado a él al ver que Yahweh su Elohim estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron como sacrificio a Yahweh 700 vacas, 7,000 ovejas del botín. Entraron en una alianza para adorar a Yahweh, el Elohim de sus padres, con todo su corazón y con todo su ser. Y a todo el que no adorara a Yahweh, el Elohim de Israel, le daría muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así que le hicieron un juramento a Yahweh en voz alta y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas. Todo Judá se alegró por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón y lo buscaron con toda su voluntad. Yahweh les respondió y les dio reposo por todas partes. ¡Aleluya! Fíjense qué cuadro. Ustedes vuelven a la Torá, vuelven a la instrucción, vuelven a cumplir mis mandamientos y yo les voy a dar paz por todas partes. Ese es el diseño del Eterno, esa es la voluntad del Eterno Dios para nuestras vidas. Entonces fíjate que este rey no se para, imagínense aquel cuadro con todo su batallón de guerra. ¿Y qué hizo? Puso su confianza en el Dios de Israel. Se postraron, lo adoraron, le dieron sacrificio. ¿Y qué hizo el Eterno? Les dio la victoria. Porque ese es su diseño. Tú y yo, amados míos, en el día a día, ante el problema, ante la dificultad, ante nuestras oraciones, que no vemos que pasa nada, que no vemos que se cumple, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Adora, adora a tu Dios, póstrate en su presencia, ríndele ofrenda, ríndele adoración, confía en Él como un león, porque Él es fiel y verdadero. Él nunca te va a fallar, nunca dejará de hacer contigo lo que Él dijo que haría. Fíjense que este mismo Asa, y lo vemos en el capítulo siguiente, cuando llegó otro posicionamiento de batalla, empezó a hacer estrategias humanas, artimañas, sobornos, y tuvo que ir un profeta y decirle: la otra vez tú confiaste, pero ahora no confiaste en Dios. Ahora quisiste confiar en tus propias estrategias y salidas humanas. Entonces ahí tuvo una pérdida y no victoria. ¿Por qué? Porque está claro el mensaje para nuestras vidas, amados. Vamos a triunfar, vamos a vencer, vamos a ir por encima de todo obstáculo. Como el águila volaremos alto, pero nosotros tenemos que confiar en Él, que reposar en Él y esperar en Él. Y es tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo, en todo momento. Es darle a Él el control de todo lo que nos está pasando. Es soltar el control, porque el problema nuestro como seres humanos es que todo lo queremos controlar, todo. Y Dios nos está diciendo: suelta el control, que yo soy el que controla, no eres tú que controlas.
Y tenemos que entenderlo. Ah, porque yo tengo fe, Él me va a salvar. Ah, porque yo creo y yo tengo fe. Olvídese de fe humana, porque eso no es bíblico, eso para los hebreos no existe. Nosotros estamos hablando de lo que es una confianza, que es dependencia, que es obediencia, que es caminar en su camino, que es creer lo que Él dice, que es tener una vida de adoración y de postración a Él. Es lo importante, amados míos, que yo camino con Dios en todo momento, en la crisis, en el momento de paz, en el momento de gozo. Entonces, si en el momento de gozo estoy con Él, si en todo momento en mi vida Él está en mi mente, en mi corazón, y lo estoy oyendo y obedeciendo, entonces cuando llega la crisis, seguimos el mismo trato, porque así que estamos caminando. En el tiempo de gozo, en el tiempo de prosperidad, yo estoy cerquita, en palabra, en pensamiento, en el corazón, en mi alabanza, en mi adoración. Entonces cuando llega la guerra, por cuanto yo tengo una intimidad con Él, entonces Él me va a defender, Él va a librar la batalla y Él me va a salvar. No es que porque llegó la guerra, Él se va a parar y me va a defender. Ajá. ¿Y cuál es tu día a día con Él? ¿Cuál es tu relación de amistad con tu Padre del cielo? Entonces, amados míos, es una cuestión de cambiar la mente y saber que cuando Él está con nosotros en todo tiempo, en el momento de crisis, también lo va a estar. Sin duda lo va a estar, porque nosotros entonces vivimos para el alto y el sublime, para el único que vale la pena de Él depender, a Él apegarse, a Él y solo a Él, nada más. Entonces, cuando llega la guerra, cuando llega el tiempo difícil, tenemos paz y una seguridad, porque sabemos que Él es el Dios que nos va a salvar, que nos va a defender, y entonces no tenemos por qué temer, tenemos que tener valor, no asustarnos, porque sabemos que todo pasa y Él nos va a hacer triunfar. ¿Por qué? Porque entonces la guerra no es contra nosotros, sino contra Él mismo, porque somos uno en Él. Entonces tenemos que saber algo, y es que nuestra mente tiene que llegar a un punto, y nuestro corazón, que nosotros no temamos que perder. Que nada de esta tierra, ni humano, ni material, nosotros tengamos el temor de perderlo. Y si usted tiene miedo de perder a algo, a alguien tiene que entregárselo al Eterno. Porque si no se lo entrega, eso como hablábamos ayer, lo que estamos aquí, eso va a ser una zarza punzante todo el tiempo, va a estar caminando temiéndole a la furia del opresor. ¿Por qué? Porque entonces Satanás tiene lugar en su vida para manipularle como un botoncito, te prendí, ¡pam!, el miedo a tal o cual cosa. Entonces ahí seremos manipulados por Satanás y será imposible para nosotros ganar la guerra y mantener la paz. Miren, eso es tan tal que miren en esta misma porción, esto es impresionante, miren lo que dice Deuteronomio, de Barín, el libro que estamos estudiando. Miren qué dice en los versos que siguen. Si hay alguno que haya pagado los desposorios por una esposa, pero que todavía no se ha casado con ella, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en la batalla y otro se case con ella. Los oficiales volverán a dirigirse a las tropas y a decirles, si hay alguno que tiene miedo y le falta valor, que se vaya y vuelva a su casa. No vaya a ser que el valor de sus compañeros flaquee como el suyo. Cuando los oficiales hayan terminado de dirigirse a las tropas, los comandantes, espérenme que hay para atrás más, parece que salté algo. El punto es que, míralo aquí. Luego los oficiales se dirigirán a las tropas y les dirán, si hay alguno que ha construido una casa nueva y que no la ha estrenado, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en batalla y otro la estrene. Si alguno ha plantado una viña y nunca la ha cosechado, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en batalla y otro la coseche. ¿Qué nos está diciendo? Mi hermano, mire, si usted no tiene en su mente lo que tiene que tener, salga de esto, porque no va a ganar, no va a vencer. Claro, porque es que el que tiene una casa nueva, ¿en qué está pensando? Ahí en la casita nueva, el adornito, el pañito, el que no se quito. El que se va a casar, ¿en qué está pensando? En la novia. Así lo que tienen amor, acabado de tener amor, ¿en qué está pensando? El uno al otro, el noviecito, la cosa, la salidita, tú sabes.
Eso es así, ¿es o no es? ¿Verdad, Eduardo? Pero, entonces, ¿qué el Eterno nos está diciendo? Cuando nosotros estamos, amados, en guerra, nosotros tenemos que estar muy bien concentrados en lo que estamos enfrentando, lo que tenemos por delante, porque de lo contrario vamos a sucumbir. ¿Y en qué nosotros tenemos que estar siendo fuertes, valientes? En tener nuestra mente en obediencia, en adoración, en postración ante la presencia del Eterno, en no dar lugar al diablo, en no pasar los límites establecidos por su palabra. Es la única manera de nosotros caminar en medio de la crisis, en medio del problema, diciéndonos nosotros mismos: no temo, no temo, porque es el Padre que me dice en su palabra y es una orden que me da: sé valiente, sigue hacia adelante, no tengas miedo. ¿Pero por qué? Porque estoy sobre bases firmes, sobre bases sólidas, estoy haciendo su voluntad de manera integral. El Salmo 23, en su verso 4, Rafa, nosotros tenemos que hacer algo de que esto camine más rápido, porque es una pruebita para mí. Dice: no temeré ningún mal, pues tú estás conmigo. Aleluya. Entonces, si yo te pregunto, ¿estás tú seguro de que Él está contigo, sí o no? Es estar seguro. Si nosotros estamos seguros que Él está con nosotros, no hay nada que temer, amados míos. ¿Pero por qué? Porque el objetivo máximo que nosotros tenemos es conocerlo a Él. Es el nivel supremo que nosotros tenemos que alcanzar. Porque si alcanzamos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo demás está por debajo. Miren esto. Es como una persona que se monta en una guagua. Y a nosotros nos pasó algo parecido en Israel. Nos montamos en una guagua. Entonces una persona se monta en una guagua y se tiene que parar en una parada específica, pero no sabe dónde está la parada. Y entonces está atento para que la parada no se le pase. Y la otra parada, y la otra parada. Y está en un estado de nervio por si la parada se pasa, porque no sabe. Hasta que llega la parada que llegó, ya se le quitó el miedo porque obtuvo la meta. Llegó al objetivo preciso. Asimismo, nuestra relación con Dios, amados míos, nosotros tenemos que llegar a la meta de que Él sea nuestro objetivo en esta tierra. Cuando nosotros llegamos a la meta de que Él es nuestro objetivo en esta tierra, nosotros nos vamos a dar cuenta que minimizamos todo, que nada nos saca de lugar, de paz, porque Él es nuestro objetivo y ya lo alcanzamos. Si ya lo alcanzamos a Él, miren, esto me acordaba a mí. En mi vida, desde que yo era niña, mi papá era político. Entonces, cuando el gobierno en que estábamos ganaba, ganó. Pero cuando perdía, yo, una niña, veía a mi papá llegar, traía el maletín y decía: yo no sé qué va a ser de nosotros ahora. Una niña, le estoy hablando, chiquitica. Yo me creé en una terrible inseguridad y en una horrorosa dependencia al gobierno que ganara de turno. Esa era mi vida. Crezco, mi primer trabajo en el gobierno. Y efectivamente, cada vez, yo duré en el primero, duré muchos años, porque el gobierno duró muchos años. Después, las cosas empiezan a cambiar. Me fui al sector privado, pero volví al sector público. Bien, 4 años. Termina los 4 años, es para afuera que va. Resulta que ahí yo me quedaba sin trabajo y no sabía qué hacer. Pero en ese tránsito, 30 y pico de años, imagínense, cortos, muy cortos, conozco al Señor y ahí llegué a mi meta. Por su misericordia me pasó igual que esa persona que estaba en la guagua. Llegué a lo supremo, llegué a lo más grande, fue mi agarrarme de Él, de aquí estoy segura, tú eres mi seguridad, no me importa si me quedo sin trabajo, porque yo sé que tú me vas a suplir, porque yo sé que tú no me vas a desamparar. Entonces el objetivo de mi vida fue alcanzarlo a Él, y como lo logré, ya yo podía quedarme quieta, y tengo testigos aquí de cada vez que me quedaba sin trabajo porque cambiaban el gobierno. Pero lo mejor del caso es que por cuanto yo empecé a depender
no del gobierno, si ganaba fulano, perencejo, sino de que yo tenía una relación de intimidad con mi papá, que en el tiempo de guerra, cuando venía el cambio de gobierno, aunque nos sacaban a todito, yo me quedaba quieta porque yo sabía que yo soy su responsabilidad y algo tiene que hacer conmigo, literal estoy hablando. Pues yo quiero que ustedes sepan que no importa el color del partido, ni el personaje, yo siempre estaba en el gobierno. Entonces, y no, por la gracia de Dios, para que ustedes vean lo que es depender de Dios, se lo doy como testimonio, no en cualquier cargo, yo siempre estaba con el ministro, siempre, en todo, hasta que el Señor me sacó a servirle a Él a tiempo completo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Dependencia de Él. ¿Cómo se llama eso? Llegar a alcanzar el objetivo supremo en la vida, que es entrar a ese nivel de comunión con el Eterno, de confianza en Él, que entonces todo lo demás que te pueda ocurrir en la vida está por debajo de Él, porque ya en Él tú lo conseguiste todo, en Él tú tienes la seguridad completa, y eso no es algo mágico, amados míos. Eso es cuando tú llegas a querer exaltar a Dios por encima de tu bienestar. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro, cuando lo alcanzamos a Él, se convierte no en lograr tu meta. Mi objetivo no era conseguir el trabajo. No, mi meta era que en medio de la prueba y de la crisis yo pudiera glorificarlo a Él y lo pudiera santificar a Él. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese entendimiento de que se trata de que el norte nuestro es santificarlo a Él, es portarme de tal manera, es reaccionar de tal manera que en su nombre no quede avergonzado, sino que Él sea exaltado y glorificado, entonces yo tengo la mente correcta, entonces Él va a venir, oh, pero mira, por encima de ella o por encima de él estoy yo. Entonces, toma mi hija, ¡suá! Y te enderezo aquí, te enderezo allí, te doy aquí, te exalto allí, te pongo allí. No por mi propia humanidad, no por mi propia capacidad. Yo lo que estudié fue derecho, ¿y qué tenía yo que ver con los cargos que hacía, en lo que yo estaba con el derecho? Nada, era él, era su gracia y su favor. ¿Por qué? Porque por su misericordia pude llegar al llamamiento supremo, que es la comunión con Él, es la intimidad con Él, es no pensar en nuestro bienestar, sino en cada momento exaltarlo a Él, glorificarlo a Él. Di conmigo, yo no importo, lo importante es santificar su nombre. Vamos a ponernos de pie. Fíjense lo que nos dice el Salmo 77. No te distraigas, mientras te pones de pie, quédate en silencio y empieza a leer conmigo este Salmo. Recuerdo las proezas de Yah, sí, me acuerdo de tus maravillas antiguas, repaso todas tus obras y reflexiono sobre tus hechos. Oh Elohim, tu camino es santo. ¿Qué deidad es tan grande como Elohim? Tú eres el que haces maravillas. Has manifestado entre las naciones tu poder. Rescataste con tu brazo a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a Joseph. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y se asustaron, y hasta los abismos se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, el cielo tronó y destellaron tus rayos. El estruendo de tu trueno retumbó en el torbellino. Los relámpagos alumbraron el mundo, la tierra se estremeció y tembló. Te abriste camino por el mar, un vado por las aguas caudalosas, y no quedó rastro de tus huellas. Guiaste como rebaño a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Aquí estamos viendo todo lo que nuestro Padre del cielo fue capaz de hacer para liberar a su pueblo de Egipto. Y ahí el salmista recordaba sus hazañas, sus obras portentosas, su intervención para sacar la vida, salvar la vida de su pueblo.
Y es la misma intervención que Él hace en tu vida y en mi vida en este tiempo. Este salmo y esta palabra nos hace recuperar la esperanza, nos hace entender que en Él hay liberación, que en Él hay salvación, que en Él hay un camino nuevo, aunque no veamos sus huellas, porque Él hizo un pacto con nosotros, y en ese pacto tenemos que entender que Él es papá, Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. Dice la palabra que las aguas vieron a Dios y temieron, que los abismos se estremecieron, que los cielos tronaron y enviaron rayos, y todo por amor a su pueblo, por amor a sus hijos. Él es nuestro buen pastor. Él es el que ha decidido guardarnos, cuidarnos, protegernos, con nosotros caminar, llevarnos de la mano. Él es que nos dice, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier problema, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero vamos a confiar en Él, vamos a hacer de Él lo supremo de nuestras vidas. Vamos a llegar a la meta que no varía, a la meta sólida, la meta inquebrantable, que es esa relación de intimidad, de confianza con Él. Que no nos falte el valor, que no temamos, no volvamos a ser esclavos del temor, amados míos, cuando ya sabemos que fuimos libres por nuestro Mesías Jesús, quien dio su vida en el madero, quien se dio como ofrenda misma, derramando su bendita sangre para romper la autoridad de la muerte sobre nosotros, la autoridad del pecado. Ya no somos más esclavos del temor, somos libres por su bendita gracia, somos sus hijos, y con toda autoridad y propiedad podemos decir: no soy esclavo del temor, no tengo que temer, puedo ser valiente, no tengo de qué asustarme, porque tengo un Padre, y yo soy tu hija. Aleluya. Del temor, yo soy hijo